La vida de Alejandro Montiel había sido un constante desfile de lujos y opulencia. Empresario de éxito, conocido en el mundo de los negocios por su aguda mente para las inversiones y su implacable carácter, Alejandro era la definición viviente de lo que significaba ser millonario. Desde muy joven había amasado una fortuna inimaginable, y todo, desde sus casas en diversos continentes hasta los autos de colección que adornaban sus gerachis, hablaba de su estatus. Pero no siempre había sido así. La vida de Alejandro estaba marcada por una infancia de privaciones, crecientes en un humilde barrio a las afueras de la ciudad. Sus padres eran inmigrantes, trabajadores incansables que habían llegado a este país con la esperanza de un futuro mejor. Alejandro, desde pequeño, había decidido que nunca volvería a conocer la pobreza. A sus 45 años, con una empresa valorada en miles de millones de dólares, parecía que había logrado todo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una sensación de vacío. Su matrimonio con Carla, una modelo retirada que parecía encarnar la perfección, se había convertido en una simple fachada. No tenían hijos, y la conexión que alguna vez compartieron se había perdido en medio del brillo y el glamour. Cada uno vivía en su propia burbuja, rodeado de lujos pero separado por un muro invisible de indiferencia. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Alejandro había asistido a una reunión clave con inversionistas en uno de sus imponentes rascacielos, cuando, sin previo aviso, sintió una presión insoportable en el pecho. Su visión se nubló, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, todo se tornó oscuro. Cuando despertó, se encontró sumido en un silencio absoluto. La luz que invadía la habitación le resultaba cegadora, y sus sentidos estaban confusos, como si el tiempo no hubiera transcurrido de manera normal. Sus manos estaban frías, y su cuerpo, débil. No entendía qué sucedía. Intentó moverse, pero fue entonces cuando notó los tubos conectados a su cuerpo y el leve pitido de una máquina al lado de su cama. ¿Qué había pasado? Sus ojos recorrieron la habitación con dificultad, y lo primero que notó fue la presencia de una joven al pie de su cama. No era Carla. Esta mujer, con una apariencia sencilla, vestía el uniforme típico de quienes trabajaban en la limpieza. Su piel morena y sus facciones delicadas contrastaban con el ambiente clínico y estéril de la habitación. Estaba absorta, limpiando con cuidado las superficies cercanas. ¿Dónde estoy?, intentó preguntar, pero su voz salió como un susurro débil. La joven, sorprendida, se giró rápidamente y al verlo despierto, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Está despierto?», exclamó con un acento leve que delataba su origen extranjero. Alejandro no podía comprender qué estaba ocurriendo. Todo a su alrededor parecía irreal, como si estuviera en medio de un sueño. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué estaba en un hospital? ¿Y quién era esa mujer que lo observaba como si hubiera visto un milagro? «Voy a llamar a los doctores», dijo ella apresurada, saliendo de la habitación con paso rápido. Alejandro intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. Sentía una mezcla de confusión y miedo. Sabía que algo no estaba bien, que algo importante había sucedido, pero en su estado, era incapaz de recordar los detalles. Los minutos que pasaron le parecieron eternos. Finalmente, un grupo de doctores entró en la habitación, acompañados por Carla, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Parecía aliviada, pero había una frialdad en su expresión que le resultó desconcertante. «Alejandro, has estado en coma durante 6 meses», dijo el médico principal, un hombre de mediana edad con expresión serena. «Tuvimos que inducirte al coma tras un infarto masivo. No sabíamos si ibas a despertar». 6 meses. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Había perdido medio año de su vida? Intentó hablar, pero las palabras no salían con la rapidez que deseaba. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero antes de poder articular alguna, su atención volvió a centrarse en la mujer de la limpieza, quien había vuelto a entrar discretamente a la habitación.
Había algo en ella, una serenidad en su mirada, que contrastaba con todo el caos que sentía a su alrededor. Sin saber por qué, Alejandro sintió una conexión inexplicable hacia esa mujer. No sabía su nombre, ni quién era, pero su presencia en ese momento de confusión y vulnerabilidad fue como un ancla que lo mantenía firme. Alejandro pasó los días siguientes recuperándose físicamente, pero mentalmente estaba agotado. Su vida, que había sido tan controlada y predecible, ahora era un torbellino de emociones y recuerdos fragmentados. Carla estaba a su lado, pero había algo diferente en su relación. Ya no sentía esa cercanía que alguna vez compartieron. Era como si la vida en coma lo hubiera distanciado aún más de ella. Lo que sí era constante, sin embargo, era la presencia de la joven inmigrante de la limpieza. Aunque no hablaban, cada vez que ella entraba en la habitación, Alejandro la observaba. Había algo en su presencia que lo calmaba. Quería saber más sobre ella, pero no encontraba las palabras adecuadas para preguntar. Un día, después de que los médicos y Carla salieron de la habitación, Alejandro finalmente decidió romper el silencio. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con una voz todavía débil pero más fuerte que antes. La joven, visiblemente sorprendida por la pregunta, vaciló antes de responder. Mi nombre es Sofía, dijo con suavidad, sin dejar de hacer su trabajo. ¿De dónde eres?, continuó Alejandro, curioso. De Guatemala, respondió con un ligero tono de nostalgia en su voz. Vine aquí en busca de una vida mejor. Alejandro la observó detenidamente. Había algo en sus ojos, una mezcla de fortaleza y tristeza, que le recordó a su madre cuando llegó a este país con las mismas esperanzas de un futuro mejor. Y en ese momento, sintió una conexión profunda con ella, como si su historia y la de Sofía estuvieran entrelazadas de alguna manera. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en su percepción del mundo que lo rodeaba. Había sido un hombre pragmático, alguien que valoraba el éxito medido en números y logros materiales. Pero ahora, tras haber despertado de un coma y con la incertidumbre de su recuperación aún presente, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Ya no encontraba satisfacción en los detalles de su vida de lujo, ni en las interminables reuniones de negocios que solían dominar sus pensamientos. Sofía, por otro lado, se había convertido en una presencia constante en su rutina diaria. Cada vez que entraba en la habitación para realizar su trabajo, Alejandro sentía una inexplicable calma. Aunque apenas intercambiaban palabras, había algo en su sencillez y humildad que lo hacía reflexionar sobre su propia vida y las cosas que había dado por sentadas. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Alejandro un día mientras Sofía cambiaba las sábanas de su cama, con esa delicadeza que parecía formar parte de su ser. Sofía se detuvo por un momento, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Sus manos, que antes se movían de manera mecánica, quedaron inmóviles sobre la tela suave de las sábanas. Es una historia larga, dijo, con una sonrisa tenue. Pero como muchas, comienza con el sueño de una vida mejor. Dejé mi país porque no veía otra opción. La pobreza, la violencia. Hizo una pausa, tomando aire, como si cada palabra fuera una lucha por no desmoronarse. Aquí, trabajo para enviar dinero a mi familia. Ellos lo necesitan más que yo. Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Había escuchado historias como esa muchas veces, pero nunca las había considerado de manera personal. Para él, siempre habían sido algo distante, ajeno. Pero ahora, al escucharla de labios de Sofía, con su voz suave y sus ojos llenos de resignación y esperanza a la vez, sintió algo diferente. Debe ser difícil, murmuró Alejandro, dejarlo todo atrás. Lo es. Pero no tenía otra opción. Aquí, al menos, puedo ganarme la vida. Sofía lo miró a los ojos por un instante y Alejandro pudo ver el peso que cargaba en sus hombros, un peso que él, con todo su dinero y poder, no podía imaginar. Todos hacemos lo que debemos, ¿verdad?
Esas palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro mucho después de que Sofía abandonara la habitación. Había algo profundamente cierto en ellas. Todos hacían lo que debían, pero por primera vez, Alejandro comenzó a preguntarse si él realmente había hecho lo correcto en su vida. Mientras Alejandro continuaba su recuperación, la relación con su esposa Carla seguía estancada. Aunque ella había estado a su lado durante los primeros días de su despertar, pronto volvió a su estilo de vida habitual. Las reuniones sociales, los eventos de caridad, las cenas lujosas, parecían ser su manera de lidiar con la realidad que enfrentaban. Un día, mientras Carla se arreglaba frente al espejo para asistir a un evento de gala, Alejandro decidió enfrentarse a una conversación que había postergado demasiado. «Carla, ¿podemos hablar?», dijo con un tono que, aunque suave, estaba cargado de intención. Ella se giró hacia él con una expresión de ligera impaciencia, como si no entendiera por qué la interrumpía en ese momento. Su vestido de diseñador y sus joyas relucientes contrastaban fuertemente con la atmósfera de la habitación. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque su tono denotaba que no estaba realmente interesada en profundizar en una conversación. «He estado pensando mucho», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Después de todo lo que ha pasado, no puedo evitar sentir que algo en nuestras vidas ha cambiado, algo entre nosotros». Carla frunció el ceño, pero no dijo nada. Se limitó a mirarlo, esperando que continuara. «No sé cómo explicarlo», prosiguió Alejandro, «pero siento que estamos distantes. Como si todo lo que hemos construido se estuviera desmoronando lentamente. Antes, solíamos estar más conectados, pero ahora, parece que solo somos dos extraños viviendo bajo el mismo techo». Carla soltó una ligera risa sarcástica y se cruzó de brazos. «¿De verdad estás eligiendo este momento para hablar de esto, Alejandro?». Su tono era mordaz. «Justo ahora, cuando estoy a punto de salir». «No es solo ahora, Carla», respondió él con calma, aunque el dolor comenzaba a filtrarse en su voz. «Este es el problema. Siempre hay algo más importante que nosotros. Siempre hay una cena, un evento, un viaje. Nunca hay tiempo para lo que realmente importa». Carla lo miró fijamente, sin decir una palabra durante varios segundos. Finalmente, suspiró y sacudió la cabeza. «Alejandro, tal vez deberías concentrarte en recuperarte. Todo esto», hizo un gesto amplio con las manos, «es solo el resultado de lo que has pasado. Has estado en coma, y eso afecta tu mente. Pero no voy a quedarme aquí y discutir sobre algo que no tiene solución». Con esas palabras, Carla salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. Alejandro, por su parte, sintió una mezcla de impotencia y tristeza. Sabía que las palabras de Carla no venían solo de la frustración. Había algo más profundo en juego, algo que ambos habían ignorado durante demasiado tiempo. El tiempo pasó, y aunque su cuerpo se recuperaba lentamente, la mente de Alejandro seguía atrapada en un torbellino de dudas. Las conversaciones con Sofía se volvieron un refugio, un escape de la frialdad que sentía en su propia vida. A través de sus palabras, comenzó a conocer su historia, una historia llena de sacrificios, pero también de esperanza. Una tarde, mientras Alejandro estaba sentado junto a la ventana, contemplando el atardecer, escuchó un suave golpe en la puerta. Pensó que era uno de los enfermeros, pero para su sorpresa, era Sofía. Esta vez, no llevaba el uniforme de limpieza, sino ropa sencilla, como si hubiera terminado su turno y estuviera a punto de irse. «Quería despedirme antes de irme a casa», dijo, con una ligera sonrisa. Alejandro asintió, aunque por dentro sintió un extraño vacío ante la idea de no verla por el resto del día. «¿Tienes familia aquí?», preguntó de repente, dándose cuenta de que, aunque conocía partes de su historia, no sabía mucho de su presente. Sofía negó con la cabeza. «No, solo algunos amigos. La mayoría de mi familia está en Guatemala. Estoy aquí sola».
Esas palabras resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. Sola. Él también se sentía solo, a pesar de tenerlo todo. Debes ser muy valiente, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de su comentario. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si debía compartir algo más. A veces, uno no tiene opción, murmuró finalmente. Pero, ¿sabes? Creo que en la vida, las cosas suceden por una razón. A veces, lo que parece una tragedia es solo el comienzo de algo nuevo. Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro. ¿Podría ser que todo lo que había sucedido, desde su infarto hasta su coma, era parte de algo mayor? ¿Un cambio que necesitaba en su vida? Pero si era así, ¿qué debía hacer a partir de ahora? Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, lo que parece una tragedia es solo el comienzo de algo nuevo. Había algo profundamente cierto en esa frase, pero también había una incertidumbre que lo carcomía por dentro. ¿De qué manera todo lo que había vivido lo estaba preparando para algo más? Durante años, Alejandro había seguido una rutina inquebrantable. Su vida estaba perfectamente calculada, negocios, inversiones, reuniones, viajes de lujo. Nada parecía fuera de lugar, al menos en la superficie. Pero tras el coma, era como si los engranajes de esa maquinaria perfecta hubieran comenzado a chirriar. Todo lo que alguna vez había considerado estable, ahora se sentía frágil. Se dio la vuelta en la cama y miró el techo, perdiéndose en la oscuridad. Recordó los días en los que sus padres trabajaban incansablemente para darle una vida mejor. En su infancia, había visto cómo su padre se levantaba antes del amanecer para trabajar en fábricas y cómo su madre limpiaba casas de familias adineradas. Él había jurado nunca vivir así, jurado que algún día sería diferente. Y lo había logrado. ¿Pero a qué costo? Alejandro se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde su habitación en el hospital, podía ver las luces de la ciudad, parpadeando en la distancia como un recordatorio de su antigua vida. ¿Era realmente feliz antes de todo esto? ¿O había pasado los últimos años persiguiendo un ideal vacío, desconectado de las cosas que realmente importaban? Sus pensamientos volvieron a Sofía. Aunque su historia estaba llena de sacrificios, había algo en ella que Alejandro admiraba profundamente. Ella había enfrentado dificultades mucho más grandes que las suyas, y sin embargo, seguía adelante. En ella veía un reflejo de la fortaleza de su madre, una mujer que, a pesar de todo, siempre había encontrado una manera de seguir luchando. ¿Cómo había llegado Alejandro a perder ese sentido de propósito? Al día siguiente, Alejandro pidió a la enfermera que le permitiera caminar por los pasillos del hospital. Estaba cansado de estar postrado en la cama y quería empezar a recuperar su fuerza física. Aunque aún se sentía débil, sus pasos eran firmes y decididos. El aire fresco que recorría el hospital le trajo una sensación de libertad que no había sentido en meses. Mientras caminaba, vio a Sofía limpiando una de las habitaciones cercanas. Cuando lo vio, le sonrió cálidamente. «Te ves mejor hoy», dijo ella, dejándose caer momentáneamente sobre el marco de la puerta, sosteniendo una escoba en una mano. Alejandro sonrió. Era cierto, se sentía más fuerte, tanto física como mentalmente. Había algo en esas caminatas que lo revitalizaba, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había olvidado. «Gracias, Sofía. Y gracias por las palabras de ayer. Me han hecho reflexionar bastante». Sofía sintió en silencio, pero Alejandro pudo ver que algo la inquietaba. Sus ojos, generalmente serenos, parecían ocultar algo más. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, preocupado. Sofía se mordió el labio, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, suspiró. «Hay algo que no te he contado», admitió ella en voz baja. «Algo sobre mí». Alejandro la miró con curiosidad,
pero también con empatía. Había algo en la forma en que hablaba, en sus gestos, que lo hacía sentir que debía escucharla. «Dime lo que quieras», le aseguró. «Estoy aquí para escucharte». Sofía tomó aire, claramente nerviosa por lo que estaba a punto de revelar. «Cuando vine aquí», comenzó, «no vine sola. Dejé a mi familia en Guatemala, sí, pero vine con alguien más. Mi hijo, Mateo». Alejandro quedó en silencio, sorprendido por la revelación. Nunca había mencionado un hijo antes, y por la forma en que hablaba de su vida aquí, siempre había supuesto que estaba sola. «¿Tienes un hijo?», preguntó, intentando procesar la información. Sofía asintió, con una mezcla de dolor y amor en sus ojos. «Sí. Mateo tiene 7 años. Él está viviendo con una amiga mientras yo trabajo aquí. No he podido estar con él tanto como quisiera. Pero lo traje aquí porque no podía dejarlo atrás. Guatemala no es un lugar seguro para él, ni para mí. Vine aquí buscando una vida mejor, no solo para mí, sino para él». Alejandro sintió una oleada de emociones al escuchar su historia. Sabía lo que era sacrificar todo por la familia, lo había visto en sus propios padres. Pero escuchar a Sofía hablar de su hijo, de los sacrificios que estaba haciendo para darle una vida mejor, le recordó una vez más cuán desconectado estaba de su propia realidad. «¿Por qué no me lo habías contado antes?», preguntó, más por curiosidad que por reproche. «No quería que pensaras que estaba buscando tu lástima», respondió ella, con una franqueza desarmante. «No quiero que nadie me vea como una víctima. Yo vine aquí para trabajar, para luchar, no para que me compadezcan». Alejandro se quedó en silencio, admirando la fuerza de Sofía. En su mundo, donde las apariencias y el estatus lo eran todo, la honestidad y la valentía de ella eran un recordatorio de lo que realmente importaba. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó finalmente, sintiendo que debía hacer algo por ella, por Mateo. Sofía lo miró con una expresión de sorpresa. «No quiero que sientas que tienes que hacer algo por mí», dijo suavemente. «No he contado esto para que te sientas en deuda conmigo. Solo quería ser honesta». Alejandro asintió, pero no podía dejar de pensar en lo que ella había compartido. Desde que había despertado, todo en su vida parecía haber dado un giro inesperado. Quizás conocer a Sofía y escuchar su historia era parte de ese cambio que tanto había estado buscando sin saberlo. Días después, mientras Alejandro seguía su proceso de recuperación, decidió tomar una decisión importante. Aunque su empresa y sus obligaciones seguían presentes en su vida, había algo más que necesitaba hacer, algo más profundo y personal. Durante una de sus visitas al hospital, su abogado, Roberto, un hombre de confianza con el que Alejandro había trabajado durante años, lo visitó para hablar sobre temas legales relacionados con la empresa. Alejandro, sin embargo, tenía otros planes en mente. «Roberto, quiero cambiar mi testamento», dijo de repente, interrumpiendo la conversación sobre negocios. Roberto lo miró sorprendido. Alejandro siempre había sido meticuloso en todo lo relacionado con su fortuna y su legado. ¿Estás seguro?, preguntó el abogado, tomando su libreta de notas. «¿Qué tienes en mente?». Alejandro respiró hondo antes de hablar. «Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, parte de mi fortuna vaya a causas que realmente importen. Y además de eso», pausó por un momento, recordando la conversación con Sofía, «quiero que Mateo, el hijo de Sofía, tenga una oportunidad de estudiar en las mejores escuelas. Quiero que ese niño tenga el futuro que merece». Roberto lo miró en silencio por unos momentos, claramente sorprendido por la petición. «¿Quién es Sofía?», preguntó finalmente, tratando de entender. «Es una persona que ha hecho mucho más por mí en este tiempo de lo que cualquiera se imagina», respondió Alejandro. «Ella no lo sabe, pero quiero ayudarla, y quiero que su hijo tenga el futuro que ella soñó para él». Roberto, visiblemente impresionado por la decisión de Alejandro, comenzó a tomar notas detalladas sobre el cambio en el testamento.
Alejandro observó cómo su abogado trabajaba en silencio, pero su mente seguía enfocada en algo mucho más grande que cualquier papel o firma. Estaba tomando una decisión que, hasta hacía poco, jamás habría considerado. «Haré los arreglos necesarios», dijo Roberto, rompiendo el silencio después de varios minutos. «¿Quieres que Sofía esté al tanto de esto ahora?» Alejandro se quedó pensativo por un momento. Sabía que Sofía, con su carácter fuerte y su determinación de salir adelante por sí misma, podría resistirse a aceptar cualquier tipo de ayuda. Pero, al mismo tiempo, sentía que era lo correcto. No se trataba solo de un gesto altruista, era algo que sentía profundamente en su corazón. Sofía y Mateo merecían una vida mejor, y él, con todos sus recursos, tenía el poder de ofrecerles eso. «No, todavía no», respondió Alejandro finalmente. «Quiero asegurarme de que todo esté en su lugar antes de decirle algo. Cuando llegue el momento, lo haré, pero por ahora, manténlo entre nosotros». Roberto asintió, guardando sus papeles en su maletín, y antes de despedirse, le dio una palmada en el hombro, una señal de apoyo y entendimiento. Era evidente que incluso él estaba sorprendido por la transformación que Alejandro estaba experimentando. Después de que Roberto se fue, Alejandro se quedó solo en su habitación, mirando por la ventana. Podía sentir que este cambio en su vida, aunque silencioso, era profundo. Por primera vez en años, no estaba pensando en su empresa, en su estatus o en el próximo gran negocio. Estaba pensando en las personas, en las conexiones que realmente importaban, en lo que dejaría atrás cuando ya no estuviera. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Su relación con Carla. Aunque su matrimonio ya se sentía vacío antes del coma, Alejandro se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido entre ellos. Si quería encontrar alguna forma de paz en su vida, tendría que enfrentarse a esa realidad, por dolorosa que fuera. Una semana después, Alejandro ya se encontraba lo suficientemente recuperado como para salir del hospital. Los médicos le dieron el alta, pero le advirtieron que debía seguir un estricto régimen de descanso y rehabilitación. Carla fue a recogerlo, aunque su expresión era fría y distante. No había abrazos ni muestras de afecto. La tensión entre ellos era palpable. Durante el trayecto de regreso a su casa, Alejandro observó el paisaje de la ciudad por la ventana del auto. Todo parecía tan igual, pero él sabía que algo en su interior había cambiado para siempre. Al llegar a la mansión, el silencio entre él y Carla se hizo aún más evidente. Ella intentaba llenar los espacios vacíos con palabras triviales sobre eventos a los que debía asistir, pero Alejandro no prestaba atención. Finalmente, cuando llegaron a casa, Alejandro decidió que ya no podía posponer la conversación. «Carla, tenemos que hablar», dijo con firmeza, mientras se sentaba en el sofá del inmenso salón, sintiendo el frío del cuero bajo sus manos. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y desdén, como si supiera lo que iba a venir. «¿Sobre qué?», preguntó, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Sobre nosotros. Sobre lo que ha pasado entre nosotros desde hace tiempo. No podemos seguir pretendiendo que todo está bien cuando claramente no lo está». Carla soltó un suspiro exasperado. «Alejandro, acabas de salir del hospital. Tal vez esto no sea lo que deberías estar pensando en este momento». «Precisamente por eso necesito hablar de esto», respondió él, con una calma que ocultaba el dolor que sentía. «Estuve en coma 6 meses, Carla. 6 meses sin saber si volvería a despertar. Y durante ese tiempo, me di cuenta de muchas cosas. Nuestra vida, nuestro matrimonio, no es lo que solía ser». Carla se quedó en silencio, pero su expresión endurecida revelaba que no estaba dispuesta a aceptar fácilmente las palabras de Alejandro. «No es ningún secreto que estamos distantes», continuó Alejandro. «Y sé que yo también he sido culpable de eso. He estado tan enfocado en el trabajo, en los negocios, que dejé que nuestra relación se deteriorara. Pero ahora,
Siento que algo tiene que cambiar. Carla se acercó a él, su mirada intensa y llena de frustración. ¿Y qué esperas que haga, Alejandro?, preguntó, alzando la voz. ¿Que todo vuelva a ser como antes solo porque estuviste en coma? La verdad es que nuestra relación ha estado rota por mucho más tiempo del que quieres admitir. Tú no estabas presente. Siempre estuviste casado con tu empresa, no conmigo. Alejandro escuchó sus palabras en silencio. Sabía que había algo de verdad en lo que decía, pero también sabía que ella tampoco había hecho nada por salvar su relación. Tienes razón, admitió finalmente. He estado ausente. He cometido errores. Pero quiero arreglar las cosas si es que aún hay algo que salvar. Carla lo miró, y por un momento, Alejandro pensó que tal vez encontrarían un punto en común. Pero luego ella sacudió la cabeza. No sé si quiero eso, dijo con frialdad. Tal vez es momento de seguir adelante. Ambos hemos cambiado. Tal vez es hora de aceptar que esto ya no funciona. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Alejandro. Aunque había temido ese momento, escucharlas en voz alta lo hizo sentir más real. Se quedó en silencio por varios minutos, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Carla no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. El vacío que sentía no solo era por la posible pérdida de su matrimonio, sino por el reconocimiento de que todo lo que había construido durante años, su empresa, su fortuna, su vida, no tenía sentido si no había algo más. Algo real. En los días siguientes, Alejandro trató de enfocarse en su recuperación física, pero su mente seguía inquieta. Sabía que su relación con Carla estaba al borde del colapso, pero también sentía que su vida no estaba vacía del todo. Había algo, o más bien, alguien, que le daba una nueva perspectiva. Un día, mientras caminaba por los jardines de su mansión, recibió una llamada inesperada. Era Sofía. Su voz sonaba diferente, como si estuviera nerviosa por algo. Alejandro, sé que esto es repentino, pero necesito hablar contigo, dijo ella, con un tono de urgencia. Alejandro se preocupó al instante. Claro, dime, ¿qué sucede? No por teléfono. ¿Puedo verte en persona? No tardaré mucho. Alejandro accedió de inmediato, sintiendo una curiosidad creciente. Quedaron en verse en un pequeño café cerca del hospital, un lugar discreto donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Cuando llegó al café, Sofía ya estaba allí, esperando en una mesa al fondo. Su expresión, generalmente tranquila, mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Alejandro se sentó frente a ella, esperando a que hablara. Alejandro, he estado pensando mucho sobre lo que sucedió en el hospital, comenzó ella. Y hay algo que quiero pedirte, algo que jamás pensé que haría. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Qué es?, preguntó suavemente. Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. Necesito tu ayuda, Alejandro. No para mí, sino para Mateo. Él es todo lo que tengo en este mundo, y quiero darle una vida mejor. Sé que es mucho pedir, pero si pudieras ayudarme a encontrar un lugar mejor para él, una escuela, un futuro. No te pido caridad, solo una oportunidad para él. Alejandro la miró fijamente, sin decir una palabra. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente podría decirle a Sofía lo que había decidido. Sofía, comenzó Alejandro, con una calidez en su voz que no había sentido en años, no tienes que pedir nada. Ya he tomado una decisión. Quiero ayudarte, quiero ayudar a Mateo. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que él tenga el futuro que merece. Sofía lo miró, sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad?,
Preguntó, con los ojos llenos de emoción. Sí, respondió Alejandro con una sonrisa. Y no solo eso. Quiero que tú también tengas una vida mejor. Has hecho tanto por mí, sin saberlo, y creo que es momento de que también pienses en ti misma. Sofía miró a Alejandro con incredulidad. No era el tipo de persona que aceptaba fácilmente la ayuda de los demás. Durante años, había aprendido a valerse por sí misma, a luchar por cada oportunidad que encontraba. Sin embargo, en ese momento, el peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo comenzó a caer sobre ella, y las palabras de Alejandro despertaron una emoción que no podía contener. Alejandro. No sé qué decir, murmuró, con la voz quebrada. He pasado tanto tiempo intentando hacer todo sola, que aceptar tu ayuda. No sé si puedo. Alejandro sonrió suavemente y tomó una respiración profunda. Sabía que convencer a Sofía de aceptar su propuesta no sería fácil, pero también sabía que esta era la oportunidad de cambiar la vida de alguien que realmente lo merecía. No se trata solo de ayuda, Sofía. Se trata de darte a ti y a Mateo la vida que ambos merecen. Has trabajado incansablemente para mantenerlo a salvo, para darle un futuro, y creo que es hora de que dejes que alguien más te apoye en ese camino. Hizo una pausa, mirando fijamente a sus ojos. No estás sola. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo, manteniendo su postura firme. Había pasado por demasiado para dejar que sus emociones la vencieran ahora, pero algo dentro de ella sabía que Alejandro estaba siendo sincero. No había visto en él el egoísmo que solía asociar con la gente rica, aquellos que daban solo para obtener algo a cambio. Aún no sé si puedo aceptar, dijo finalmente, mirando sus manos. No quiero que te sientas obligado. No me siento obligado, Sofía, respondió él, con una sinceridad inquebrantable. Esto es algo que quiero hacer. Y no es solo por Mateo, es por ti también. Me has mostrado una forma de ver la vida que había olvidado, y quiero que ambos tengan lo que necesitan para prosperar. Permíteme hacer esto, no como una obligación, sino como una oportunidad de hacer algo que realmente importa. Sofía levantó la vista, sus ojos brillando por las emociones contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podía permitirse confiar en alguien más. Aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía, algo que le había costado mucho aprender. De acuerdo, murmuró finalmente, con una sonrisa temblorosa. Pero quiero que sea claro, Alejandro, que siempre estaré agradecida, pero también seguiré haciendo todo lo que pueda por mi cuenta. No quiero depender de nadie, pero acepto tu apoyo. Por Mateo. Alejandro asintió, sabiendo que esas palabras significaban mucho más de lo que ella decía. Sofía no era alguien que aceptara favores fácilmente, y el simple hecho de que hubiera accedido a su propuesta significaba que confiaba en él, algo que no subestimaba. Lo haremos a tu manera, respondió Alejandro. Pero cuenta conmigo en todo lo que necesites. Mateo tendrá las mejores oportunidades, y tú también. Lo prometo. Mientras Alejandro y Sofía hacían sus planes para el futuro de Mateo, la vida en la casa de Alejandro no mejoraba. La relación con Carla seguía deteriorándose a un ritmo alarmante. Los silencios entre ellos eran cada vez más largos, y cuando hablaban, las palabras parecían cargadas de reproches no expresados. Cada día que pasaba, Alejandro se daba cuenta de que su matrimonio estaba irremediablemente roto. Una noche, tras regresar de una reunión en la oficina, Alejandro encontró a Carla sentada en el salón, con una copa de vino en la mano. Sus ojos, aunque llenos de cansancio, estaban fijos en él de una manera que no había visto en mucho tiempo. «Tenemos que hablar», dijo ella, antes de que él pudiera decir una palabra. Alejandro sintió una mezcla de resignación y alivio. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. «Lo sé», respondió, mientras se sentaba en el sillón frente a ella. «Estoy listo». Carla lo miró,
y por un momento, Alejandro pensó que tal vez había una oportunidad para arreglar las cosas. Pero su expresión lo desengañó rápidamente. «Ya no podemos seguir así», dijo ella, con un tono de voz firme pero calmado. «Ambos sabemos que lo que teníamos se acabó hace mucho tiempo. Fingir que todo está bien no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos seguir adelante, por separado». Alejandro asintió lentamente, sintiendo un peso en su pecho que, aunque doloroso, también traía consigo una extraña sensación de liberación. «Tienes razón», admitió. «Ya no somos las mismas personas. Lo he sabido desde hace tiempo, pero no quería aceptarlo». Carla dejó la copa sobre la mesa de cristal y lo miró con una expresión de nostalgia. «No es culpa de nadie. Simplemente cambiamos. Yo tengo mis prioridades, tú tienes las tuyas. Tal vez es hora de que busquemos lo que realmente nos hace felices, sin arrastrar este matrimonio por inercia». Las palabras de Carla, aunque duras, no tenían el tono de reproche que Alejandro había temido. Era un final, sí, pero no un final amargo. Ambos habían hecho lo que pudieron, pero sabían que no era suficiente. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Alejandro, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Divorciarnos», respondió Carla, sin rodeos. «De la manera más amistosa posible. Ya hablé con un abogado, y creo que podemos hacerlo sin complicaciones. Quiero que ambos sigamos adelante sin resentimientos». Alejandro sintió una extraña paz en sus palabras. Aunque el dolor seguía presente, también sentía que este era el cierre que necesitaban. Por primera vez en meses, sintió que estaba tomando control de su vida nuevamente y que tal vez, después de todo, la tormenta estaba comenzando a disiparse. «De acuerdo», dijo finalmente. «Hagámoslo». Las semanas que siguieron al acuerdo de divorcio fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Aunque la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo, la separación física y emocional de Carla fue un proceso doloroso. Poco a poco, comenzaron a dividir sus bienes, y aunque la mansión que compartían aún seguía siendo su hogar, Alejandro sabía que pronto se quedaría solo allí. A pesar de la agitación en su vida personal, Alejandro encontró en Sofía y en la promesa que le había hecho a Mateo una nueva fuente de esperanza. Comenzó a trabajar con su abogado y algunos contactos en el ámbito educativo para asegurarse de que Mateo tuviera acceso a las mejores oportunidades académicas. Sofía, aunque al principio se mostraba reticente, poco a poco empezó a aceptar el hecho de que la vida le estaba ofreciendo algo que nunca había esperado. Una tarde, mientras Sofía terminaba su turno en el hospital, Alejandro fue a buscarla. Habían acordado reunirse para hablar sobre los próximos pasos en el proceso educativo de Mateo y también para discutir algunas opciones laborales que Alejandro había estado investigando para ella. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, mientras sacaba un sobre de su chaqueta. Sofía lo miró con curiosidad, pero también con una ligera expresión de cautela. «¿Qué es esto?». «Es una carta de admisión para Mateo», respondió Alejandro, con una sonrisa. «A una de las mejores escuelas de la ciudad. Y quiero que sepas que cubriremos todos los costos. Mateo va a tener las oportunidades que tú siempre soñaste para él». Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando leyó las palabras en el papel, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era como si todo lo que había imaginado para su hijo, todo por lo que había luchado, finalmente estuviera al alcance. «Alejandro, no sé cómo agradecerte», dijo con la voz entrecortada. «Esto es más de lo que jamás podría haber soñado». Alejandro la miró con calidez, sintiendo una profunda satisfacción al ver la felicidad en los ojos de Sofía. «No tienes que agradecerme nada, Sofía. Solo estoy cumpliendo mi promesa». En ese momento, mientras se miraban en silencio, Alejandro se dio cuenta de algo más. No era solo la promesa a Mateo lo que lo había impulsado a hacer todo esto. Había algo en Sofía, algo en su forma de ser, que lo había cambiado profundamente.
Ella le había mostrado una vida más allá de las riquezas materiales, una vida llena de conexiones humanas, de sacrificios y de amor verdadero. Los meses siguientes fueron un proceso de transición para Alejandro. Su divorcio con Carla se finalizó de manera amigable y aunque ella se mudó a otra ciudad para comenzar una nueva vida, ambos se despidieron sin rencores. Alejandro, por su parte, decidió enfocarse en su propia sanación y en su nueva vida, una vida que ahora incluía a Sofía y a Mateo. A medida que Mateo comenzó a asistir a la nueva escuela, Sofía y Alejandro pasaron más tiempo juntos. Lo que comenzó como una relación de gratitud y apoyo mutuo, poco a poco se fue convirtiendo en algo más profundo. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. No por el dinero o el éxito, sino por las personas que lo rodeaban, por la vida sencilla pero plena que había comenzado a construir. Una tarde, mientras paseaban por un parque con Mateo corriendo delante de ellos, Alejandro tomó la mano de Sofía. Ella lo miró, sorprendida, pero no la retiró. En su mirada, Alejandro vio la misma determinación y fortaleza que había visto desde el primer día, pero también algo más. Había amor, una conexión que había crecido con el tiempo, lenta pero constante. Nunca pensé que mi vida cambiaría de esta manera, dijo Alejandro suavemente. Pero estoy agradecido por cada momento. Sofía sonrió, y juntos siguieron caminando por el parque, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, un futuro compartido. Con el paso del tiempo, la vida de Alejandro adquirió un ritmo diferente. Su antiguo mundo, lleno de reuniones de negocios y eventos sociales, se sentía cada vez más distante. Aunque seguía siendo el dueño de su empresa, había delegado gran parte de las responsabilidades a sus socios, permitiéndose vivir de una manera más pausada. Ahora pasaba sus días ocupándose de asuntos más personales, disfrutando de la compañía de Sofía y Mateo, y redescubriendo cosas que había dejado de lado en su búsqueda del éxito. En una ocasión, Alejandro recibió una invitación para una importante gala benéfica en la ciudad, el tipo de evento que antes consideraba crucial para su estatus. En el pasado, no habría dudado en asistir, con Carla a su lado, deslumbrando a la multitud. Pero esa vida ya no lo atraía. En lugar de ello, decidió organizar una pequeña cena en su casa, invitando a Sofía y Mateo, junto con un par de amigos cercanos. Esa noche, mientras preparaba una comida sencilla en la cocina, Alejandro sintió una satisfacción que hacía años no experimentaba. No era el lujo de una mansión lo que lo hacía sentir pleno, sino el calor humano que lo rodeaba, la risa de Mateo que se escuchaba desde el patio mientras jugaba y la presencia tranquila de Sofía, quien lo ayudaba a poner la mesa con una sonrisa serena en el rostro. Nunca imaginé que terminaría aquí, así, dijo Alejandro mientras servía la comida en los platos. Mi vida ha dado un giro tan inesperado. Sofía lo miró y asintió. Ella también había pasado por cambios drásticos desde que llegaron a ese país. Pero ahora sentía que las luchas del pasado tenían un propósito, que el destino la había llevado a donde realmente debía estar. A veces, lo que menos esperamos es lo que más necesitamos, respondió ella, acomodando una servilleta. Mientras cenaban, Alejandro observó a Mateo, que hablaba con entusiasmo sobre su día en la escuela, sus nuevos amigos y todo lo que estaba aprendiendo. Alejandro no podía evitar sentir un orgullo que nunca había experimentado antes. Aunque Mateo no era su hijo biológico, sentía una conexión profunda con el niño, como si el destino los hubiera unido por una razón. Después de la cena, mientras Sofía y Alejandro tomaban un café en el jardín, Alejandro se sintió impulsado a compartir algo que había estado pensando durante semanas. Sofía, hay algo que quiero preguntarte, dijo, rompiendo el suave silencio que los envolvía. Sofía lo miró, curiosa pero tranquila, esperando lo que él diría a continuación. Sé que todo ha sido muy rápido, que ambos hemos pasado por muchas cosas últimamente. Pero, Alejandro hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Quiero que consideres quedarte aquí, conmigo, de manera permanente. No solo porque quiero ayudarte, sino porque me he dado cuenta de que no quiero esta vida sin ti. Ni sin Mateo. Sofía lo miró, sorprendida por su sinceridad. Ella no esperaba una propuesta como esa. Aunque su relación con Alejandro había crecido de manera natural, no imaginaba que él ya estuviera pensando en el futuro de esa manera. Alejandro, no sé qué decir, murmuró ella, con el corazón acelerado. Esta casa, tu vida. No sé si encajo aquí. Alejandro negó con la cabeza, tomando suavemente su mano. Claro que encajas, Sofía. Este lugar no significa nada si no estás tú. Y lo que hemos construido juntos es lo más real que he tenido en años. Quiero que construyamos algo más, algo sólido, una familia. Sofía, conmovida por sus palabras, lo miró a los ojos. Durante tanto tiempo, había temido depender de alguien más, había luchado por su independencia. Pero ahora, frente a Alejandro, sentía que podía confiar, que podía permitirle entrar en su vida de manera más profunda. No era una cuestión de dependencia, sino de compartir, de crecer juntos. Lo pensaré, dijo finalmente, con una sonrisa que mostraba tanto gratitud como esperanza. Pero sé que no soy la única que decide. Mateo también es parte de esto. Alejandro asintió, comprendiendo la importancia de ese detalle. Sabía que la vida de Mateo estaba ligada a la de su madre y que cualquier decisión debía tomarse en conjunto. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero llenos de pequeños momentos que fortalecían el lazo entre Alejandro, Sofía y Mateo. El niño, quien al principio veía a Alejandro como una figura distante, comenzó a desarrollar un cariño especial por él. Ya no era solo el hombre rico que había ayudado a su madre, sino alguien que estaba allí, presente en su vida diaria, interesado en sus logros y dispuesto a pasar tiempo con él. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Alejandro decidió tener una conversación con Mateo. «Mateo, ¿te gusta vivir aquí?», preguntó, mientras lanzaba una pelota que el niño atrapaba con entusiasmo. Mateo asintió con fuerza. «Sí. Me encanta este lugar. Hay mucho espacio para correr, y además, me gusta la escuela. Los niños son buenos conmigo». Alejandro sonrió, complacido por la respuesta. «¿Y qué piensas sobre quedarte aquí por más tiempo?», preguntó, tratando de abordar el tema de manera delicada. Mateo lo miró con una mezcla de curiosidad y seriedad, como si estuviera considerando la pregunta más allá de su simpleza. «¿Con mamá?», preguntó finalmente. «Sí, con tu mamá», respondió Alejandro. «Y conmigo, si eso está bien para ti». Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando el suelo mientras procesaba la idea. Finalmente, levantó la vista y sonrió. «Me gustaría eso», dijo con la sencillez y honestidad de un niño. «Siempre que mi mamá esté feliz, yo también lo estaré». Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Sabía que Mateo era un niño maduro para su edad, pero escuchar su preocupación por la felicidad de su madre lo hizo admirarlo aún más. Estaba claro que Sofía había criado a un niño excepcional y Alejandro estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que ambos se sintieran seguros y felices en su nuevo hogar. Unos días después de esa conversación, Alejandro y Sofía decidieron tener una conversación más seria sobre el futuro. Sofía sabía que Alejandro estaba comprometido con la idea de formar una familia con ellos, pero ella también necesitaba estar segura de que esto era lo correcto, no solo para ella, sino para Mateo. «Alejandro, he estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó Sofía, mientras ambos se sentaban en la terraza de la casa, observando el atardecer. «Quiero que sepas que he hablado con Mateo, y él está de acuerdo. Pero hay algo que necesito decir antes de seguir adelante». Alejandro la miró con atención, esperando lo que vendría. «No quiero que sientas que tienes que hacer esto por compasión o porque te sientes en deuda con nosotros», continuó ella, con seriedad. «Quiero que lo hagamos porque realmente es lo que ambos queremos.
Alejandro tomó su mano y la apretó con suavidad. Sofía, nunca he visto esto como una obligación. Desde el momento en que te conocí, mi vida cambió. Has sido una luz en medio de la oscuridad, y no puedo imaginar un futuro sin ti ni sin Mateo. Esto es lo que quiero, con todo mi corazón. Las palabras de Alejandro calaron hondo en Sofía. Era difícil para ella aceptar que, después de tantos años de lucha y sacrificio, finalmente había encontrado a alguien que la valoraba y la amaba por quien era, no solo por lo que hacía. En ese momento, supo que podía confiar en él, que juntos podrían construir la vida que ambos merecían. Entonces, vamos a hacerlo, dijo ella con una sonrisa. Vamos a dar este paso juntos. Alejandro, lleno de emoción, la abrazó con fuerza. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que habían llegado a un punto donde podían comenzar de nuevo, como una familia. Los meses que siguieron fueron una época de transición para todos. Alejandro, Sofía y Mateo comenzaron a vivir juntos de manera más formal, adaptándose a la vida en familia. Mateo se integró completamente en su nueva escuela y Alejandro, aunque seguía supervisando su empresa, había reducido significativamente su carga de trabajo, permitiéndose disfrutar de los pequeños momentos de la vida cotidiana. Sofía, por su parte, continuó trabajando, aunque ahora con mejores condiciones y menos presión. Había aceptado la ayuda de Alejandro para inscribirse en un curso de gestión de recursos humanos, algo que siempre había querido estudiar, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacer. La vida, aunque tranquila, estaba llena de momentos felices. No era el tipo de felicidad que Alejandro había imaginado en su juventud, esa basada en la riqueza y el poder, sino una mucho más real, construida en el amor y el apoyo mutuo. Un día, mientras estaban todos sentados en el jardín, Alejandro se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Miró a Sofía, que le sonreía mientras leía un libro, y luego a Mateo, que jugaba con su perro en el césped. En ese momento, sintió una paz que jamás había experimentado. Este es mi hogar, pensó para sí mismo. Este es mi verdadero hogar. Había tardado años en llegar a esa conclusión, pero finalmente lo había hecho. Su vida ya no giraba en torno al éxito material, sino al amor que había encontrado en Sofía y Mateo. Y sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre estarían juntos. El tiempo siguió su curso, y con él, la vida de Alejandro, Sofía y Mateo se fue consolidando como una familia unida. Habían pasado por momentos difíciles, decisiones importantes y cambios radicales, pero todo ello los había llevado a este punto de armonía y felicidad. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Alejandro tomó la mano de Sofía y miró a Mateo correr frente a ellos, lleno de energía y alegría. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó Alejandro, con una sonrisa en los labios. Sofía lo miró, con el amor reflejado en sus ojos. Lo sé, respondió. A veces, no puedo creerlo. Es el comienzo de algo mucho más grande, añadió Alejandro, con una certeza en su voz que nunca antes había sentido. Y mientras caminaban juntos, el sol iluminando su camino, supieron que, aunque el destino los había sorprendido de maneras inimaginables, estaban exactamente donde debían estar. Una familia unida, con un futuro lleno de promesas. La vida está llena de giros inesperados, y a veces lo que parece ser el final de algo es solo el comienzo de una nueva oportunidad. Alejandro, Sofía y Mateo nos enseñan que no importa cuán profundo sea el vacío en el que nos encontremos, siempre hay una luz al final del camino. A veces, el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en las conexiones humanas que formamos, en el amor que damos y recibimos, y en las decisiones que tomamos para construir un futuro lleno de esperanza. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para encontrar nuevos caminos y para abrir nuestros corazones a las personas que pueden transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos.
Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de renacer, de aprender de nuestros errores y de encontrar la felicidad en lo más sencillo, en el amor, la familia y la solidaridad. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más contenido lleno de emociones, giros inesperados y reflexiones profundas, te invito a suscribirte al canal. No olvides darle me gusta al video y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y compartiendo estos momentos contigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.